Christos aneste, aletos aneste. Aleluya. Hemos llegado al día 50, queridos hermanos, amigos, personas de buena voluntad, que han seguido estas reflexiones de la cincuentena pascual. La gran cincuentena pascual, el gran enriquecimiento que tiene la cincuentena pascual. Y el día llamado Pentecostés, domingo de Pentecostés, es la conclusión de estos 50 días que hemos vivido como un solo y único domingo. Se insiste en domingo porque es la prolongación de la Pascua, primer día de la semana, para que tenga un gran sentido y contenido para nosotros. La Iglesia vive de la cincuentena pascual. Todo esto nos tiene que animar, ayudar a descubrir, sobre todo hacia el futuro también, las perspectivas con las que tendríamos que enfrentar esta experiencia de la cincuentena pascual. Por eso toda la vida cristiana, ciertamente, a través de toda la experiencia sacramental y la vivencia de la fe, es una mistagogia, un acompañamiento, ayudarnos a descubrir los valores de la fe y a profundizarlos. Por eso, cada año litúrgico no puede ser exactamente igual al anterior, porque cada año vamos cambiando, madurando, transformándonos, viviendo nuevas experiencias, nuevas situaciones. La realidad del año litúrgico tiene que enriquecer, pues, tiene que estructurar plena y totalmente ese año litúrgico en esas situaciones y circunstancias. Por eso somos seres históricos, por eso somos seres temporales. Y es una situación anacrológica y que no tiene ningún sentido estar juzgando con criterios actuales las realidades del pasado, porque no conectan. Tenemos que entender las circunstancias, las situaciones en las que se dio cada uno de ellos. Por eso un filósofo llegó a esta conclusión: yo soy yo y mis circunstancias. Ortega y Gasset así lo planteaba, así lo presentaba, por la importancia que tiene toda esta situación. La vida del cristiano, ¿qué es? ¿Qué es ser cristiano en el mundo hoy? Y la cincuentena pascual nos ha ayudado a ratificar, porque si lo vivimos como neófitos, esta realidad nos lleva a todo su sentido. ¿Qué es la vida cristiana? Participar plena y totalmente de la vida divina. Esa es la misión que ha venido Jesús a realizar. El Padre Celestial le encargó al Hijo: trae al hombre a que participe de nuestra vida divina, a que participe de nuestra existencia en el amor, en la caridad. Entonces, por eso es la vida del cristiano participar ya desde ahora de la eternidad. Estamos saboreando algunos aspectos de eternidad ya desde este mundo. Y especialmente la cincuentena pascual es la que más nos acerca a la eternidad. No porque los otros domingos, los otros tiempos, los otros sacramentos, las otras vivencias de vida cristiana no nos conduzcan, sí, pero esta es la más importante, esta es la más significativa, esta es la más especial. Por eso la vida es un paso a paso. Y cuando decimos paso, en el fondo estamos diciendo una Pascua. Como sucedió en el pueblo de Israel, el pasar a través del mar a la libertad, el paso de Jesús de la muerte a la vida, el paso de cada cristiano
de su circunstancia de haber nacido simple y llanamente como hijo natural de Dios, a que a través del bautismo, de la confirmación y de la primera participación eucarística, los sacramentos de la iniciación cristiana en los que tantos hemos insistido, se convierta real y verdaderamente en un hijo de Dios. Todos los seres humanos estamos llamados a llegar a Dios, pero unos llegan por la supercarretera, que es la iniciación cristiana, y otros llegan por los senderos, por otros caminos a veces muy difíciles, para llegar a conocer la plenitud de Dios. Ese es un tema también muy interesante que podríamos descubrir. Las obras del cristiano, por lo tanto, esta vida del cristiano de paso a paso, momento a momento, circunstancia tras circunstancia, está impulsada por la acción del Espíritu Santo. Por eso hoy nos vamos a centrar especialmente en esta reflexión sobre la importancia del día 50 que concluye la cincuentena pascual y la presencia del Espíritu Santo. No es hoy una fiesta del Espíritu Santo, eso no existe. A veces por mala formación pensamos en eso. No, es el día 50 de la Pascua, en el que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo guíe a la iglesia. Y así la ha guiado desde la resurrección de Cristo. Tenemos dos textos para poderlo reflexionar profundamente. Entonces, el Espíritu hace que en nosotros ya haya estos aspectos de eternidad. Dentro de todos estos aspectos que hemos planteado siempre como un principio muy bello, muy rico de la cincuentena pascual, quiero tomar un punto importante también porque está muy en relación a la celebración de Pentecostés, es la Virgen María en la cincuentena pascual. Ya lo he mencionado en otras meditaciones, en otras reflexiones, porque la antífona Regina Cheli, Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya, tiene una profundidad y una riqueza verdaderamente importante. Pero hay otros aspectos que debemos de entender de la Virgen María en la cincuentena pascual. María participa de la Pascua de su Hijo de un modo espléndido, de un modo muy especial. Tal vez nadie de los contemporáneos, de los cercanos, aún de los testigos de la resurrección, cuando el Señor Jesús se aparecía a los discípulos y hablaba con ellos y comía con ellos, y aquel texto que narra Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo, se ha dejado ver a nosotros, ha comido con nosotros, ha hablado con nosotros, nos ha instruido, se ha dejado ver a aquellos que Él ha querido. Fue una gran experiencia para ellos, el mismo Pablo, la experiencia de Pablo en el camino de Damasco, que si ustedes leen muy bien el libro de los Hechos de los Apóstoles, en esa narración jamás se habla de que se cae de un caballo, no es cierto, él va caminando. Yo no sé los pintores y los escultores y todo eso, de dónde sacan ideas raras. Pablo va caminando simple y llanamente y cae, ahí sí, cae por tierra, porque está cegado. Y hay una especial aparición de Jesús. Tanto así que por eso él va a defender después su título de apóstol. Yo también soy apóstol. Y gracias a este apóstol, pues es el apóstol de los gentiles, de la gentilidad. María entonces experimentó la alegría de la resurrección.
de un modo muy, muy especial. Así como María está al pie de la cruz como una nueva Eva, engendrando a una nueva humanidad que es la Iglesia, María ha vivido este tránsito, esta Pascua del resucitado en la fe. A veces las novelas, las películas, las series y todo lo que se hace en torno a estos temas, pues claro, cada quien puede plantear y presentar lo que se le ocurre y cómo se le ocurre, pero a veces a partir de allí se quedan ciertas informaciones que no son muy adecuadas, que no son muy felices. Los mismos pintores también, sobre todo en el barroco aquí en México, por ejemplo, ya en España y en otras partes de América, especialmente se hicieron sentir el dolor de María en esta etapa entre el Viernes Santo, el final del Viernes Santo, el Sábado Santo, una imagen de María llena de dolor, contemplando ciertamente todo lo que había acontecido en la pasión, en la muerte del Señor. Pero, de alguna manera, por su experiencia que ella tiene desde la Anunciación, sabía quién era el Hijo y sabía el final que iba a tener el Hijo. Y sabía que había que realizarse una expresión nueva. Claramente no sabía cómo iba a ser la resurrección de Cristo, pero de alguna manera intuía este camino. Por eso es tan importante la presencia de María en oración esperando Pentecostés. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 1:14, entonces así se insiste, así dice de una manera muy bella la misión, la presencia que significa María en la primitiva comunidad. Nunca se habla de María, grandes textos en la Sagrada Escritura. Son pocos, pero de los que se dice exactamente lo más importante. Y con eso se sacan muchísimas conclusiones. Todos ellos, hablando de los apóstoles, antes ha mencionado los nombres, con algunas mujeres, porque había en el grupo que seguía a Jesús mujeres, ahí está las que son testigos de dónde fue colocado el Señor, la madre de Jesús y sus parientes permanecían íntimamente unidos en la oración. Por eso, si alguien tiene un papel importante en Pentecostés, es María. En muchos iconos orientales, por ejemplo, siempre en Pentecostés se pone al centro a María y rodeada de los apóstoles para todo este aspecto. El don del Espíritu Santo no es extraño a María. Ella ya lo había experimentado en el momento de la Anunciación y experimentó toda esa realidad profunda de entrar en comunión con una de las expresiones más especiales de Dios, que es la expresión del Espíritu. Dios es Espíritu, es ruaj, es soplo, es viento, un viento especial que se realiza en estos acontecimientos. Claro, después se va a complementar las lenguas de fuego, las palabras, las otras lenguas, etc. Entonces, todo esto es una bella expresión para entender la figura de María. También llegamos a la conclusión en este día 50, llegamos a la conclusión de las catequesis mistagógicas de Jerusalén, de Juan y de Cirilo de Jerusalén, donde manifiesta
algo importante, ya que habló especialmente de la Eucaristía de una manera muy amplia, de los ritos que se hacen, de la importancia de la palabra, de la oración, del Padre Nuestro, que la vez anterior hicimos los puntos fundamentales. Ahora habla de la comunión eucarística. ¿Cómo se acerca uno a la comunión eucarística? Este texto es antiquísimo, es del siglo IV. Así se acercaban a la comunión. Esta era la forma propia de la comunión. Lo que se hacía en la iglesia madre de Jerusalén repercutía después en todas las demás iglesias, o sea, en las diócesis, aún en la diócesis de Roma. Y entonces, esta es una catequesis que además se conoce muchísimo y se habla mucho de ella para conocer, para saber la mejor manera de recibir la Eucaristía. Muchos piensan que es en la boca. Curiosamente, no lo es. ¿Por qué? Porque ni Jesús lo dio a los discípulos así. Él tomó el pan, lo partió y lo dio a los discípulos. ¿Cómo se hizo la praxis en la iglesia primitiva, en la liturgia para estos aspectos? No te acerques, pues, con las palmas de las manos abiertas ni con los dedos separados. Acércate con la mano izquierda y haz un trono con la mano derecha para que recibas al Rey. Entonces, de esta manera, ahí es la sede del Rey. Esta forma es muy, muy importante. Con la concavidad de la mano recibes el cuerpo de Cristo y di amén. La praxis de decir siempre amén, que es un diálogo, es una profesión de fe, el cuerpo de Cristo, y digo, así es, lo creo, lo acepto, estoy haciendo una profesión de fe. Cuida santificar los ojos con el contacto del cuerpo santo y recíbelo, preocupado de no perder nada de aquello. No pensemos en nuestras hostias que tenemos ahora, no, pensemos en verdaderos trozos de pan. En Oriente, hasta el día de hoy, la Eucaristía se hace con pan ordinario, pan con levadura. A partir del siglo X se les ocurrió en Occidente hacer el pan sin levadura y todas estas cuestiones ahí extrañas que hay, que a veces en esas, como dicen los niños, esas obleas, porque siempre los niños de la primera participación eucarística, pues hay que hablar con ellos, preguntarles, etc. Y a mí me da un poquito de risa sus conceptos y lo que pueden decir lógico, pues hablan de lo que conocen. Y ven ahí aquello que parecen obleas, que no es verdaderamente un pan, que se necesita una idea muy profunda para entender que esa es una realidad de pan. Si pierdes algo, es como si hubieras amputado uno de los miembros. Dime, si alguien te regala una pepita de oro, ¿no la recibirías con mucho cuidado para no perder nada ni arruinarla? ¿No pondrías mayor cuidado en lo que es más precioso que el oro y es más estimado que las piedras preciosas para que no caiga ni siquiera una migaja? Es una pregunta, entonces, ese cuidado. Después de la comunión con el cuerpo de Cristo, acércate al cáliz de la sangre, sin extender las manos, sino inclinándote con un gesto de adoración y veneración, y dices amén. Y santificado, bebes la sangre de Cristo. Se entrega para beber la sangre de Cristo. Esta era la práctica antigua. Ahora en tiempos de pandemia, pues exactamente no se puede beber en este momento del cáliz. Pero sí se ha tomado esta práctica de recibir
el cuerpo del Señor en la mano. Una vez fui, al principio de la pandemia, el año pasado, estaba en una iglesia de La Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, y el mismo presbítero, yo pasé a comulgar, yo estaba entre los fieles, puse, como dice la catequesis de Jerusalén, y dice, no, en los dedos. Le dije, no, padre, no se da en los dedos, se da en la mano. Y entonces, ¿por qué? Pues porque en los dedos se puede caer con mucha facilidad. Entonces le digo, así lo dijo además el episcopado mexicano, que se recibiera de esta manera. También me han consultado muchas personas de que la Virgen no quiere esto, que hay apariciones, que hay visiones, que hay todas estas cuestiones. Yo me acuerdo de un texto de Santa Teresa muy interesante, muy práctico, que dice, cuando una monjita por allí diga que tiene visiones, que se le aparece la Sagrada Familia, que se le aparece el Niño Jesús y todas estas cuestiones, denle un buen caldo de gallina. Entonces le falta vitaminas, le falta tener así como mucho sentido común. La Virgen no se va a andar apareciendo para tener estas cuestiones de pensamientos raros ni nada. La Iglesia tiene que actuar conforme a las circunstancias históricas. Y si estamos en una pandemia, así tenemos que actuar. Además, en Europa esta praxis es muy común porque es la más higiénica, curiosamente. Porque no falta que de alguien que comulga, entonces enlengüete el dedo del presbítero o del diácono que esté dando la comunión o de otro ministro, y allí ya va la contaminación, coge la siguiente y va la contaminación y empieza todo aquello. Entonces, olvídense de andar con estos pensamientos raros y extraños. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Así es la práctica por este momento. No sé si volvamos a la antigua, tal vez no, será algo que necesitemos hacer. Que necesitamos mucha formación para entender, como dice, en breves palabras, ni siquiera tan complicado, esta catequesis de Jerusalén, así lo tenemos que hacer. Todo el cuidado, toda la reverencia que se debe de tener. Entonces, cuidado con andar con pensamientos raros y extraños y queriendo justificar que la Virgen se aparece y dice y todas estas cuestiones que al final no son tan reales. El día 50, el día de la cincuentena pascual, también las catequesis de Jerusalén nos hablan del Espíritu Santo, un tema que habíamos dejado pendiente desde hace dos reflexiones anteriores. El Espíritu santifica. Por eso cuando se habla de la presencia del Espíritu, se utiliza otra palabra griega también muy bella, muy interesante. Se habla de la epíclesis. Y es una palabra tan profunda que quiere decir invocar sobre, que ordinariamente no solo la decimos, pocas veces a veces nada más la decimos, sino que a ella acompañamos un gesto. El gesto ordinariamente de imponer las manos. Otro gesto antiquísimo en la iglesia. Viene desde el mismo Señor Jesús. Dice un texto por ahí que cuando los discípulos le decían, no, que los niños no se acerquen, etcétera, ya ven cómo son los adultos. Dejen que los niños se acerquen a mí, de ellos es el reino de los cielos. Dice, los tocaba, les imponía las manos, los bendecía. A esos niños Jesús no les dijo un discurso, no les dijo una parábola, porque el niño no va a entender eso. ¿Qué va a entender un pequeño? Va a entender ese lenguaje de la cercanía, del amor, de la aceptación, del cariño con el que uno trate. Por eso un niño se da cuenta inmediatamente cuando alguien lo quiere agredir, cuando alguien lo está tratando de una manera negativa. Y estará siempre a la defensiva. En cambio, cuando hay un ambiente cordial de recepción, de que lleguen los niños, que esté uno, ni tampoco es tanto. Ellos pronto se van a jugar, se distraen en otros aspectos.
Entonces, ese gesto viene desde forma antiquísima. Después se va a utilizar para la sucesión apostólica, la ordenación, se va a utilizar en la imposición de manos también, por supuesto, para los enfermos, se va a utilizar para la Eucaristía, se va a utilizar para otra segunda epíclesis que existe dentro de la plegaria eucarística sobre los fieles. Nadie puede acercarse al cuerpo de Cristo si antes no ha renovado esa vivencia, esa experiencia del Espíritu. Decía algún liturgista por ahí que leí hace mucho tiempo que en nuestra plegaria eucarística faltaría algo hacer así. A la hora del epíclesis sobre el pueblo, extender con esas palabras que estamos diciendo, extender las manos, extender el gesto epiclético. En la confirmación, cuando el obispo invoca al Espíritu Santo, lo hace de una manera epiclética también y pide los 7 sagrados dones del Espíritu sobre los confirmandos, para que haya esta experiencia, esta vivencia. Es uno de los temas más bellos que se puede realizar. Invocar al Espíritu Santo es invocar la paz para la Iglesia, es invocar el bien sobre el mundo, es invocar el bien sobre las autoridades. Ya decía San Pablo, nosotros también oramos por las autoridades civiles. Y no crean que eran unas peritas en dulce. Roma estaba persiguiendo sistemáticamente a los cristianos. La invocación a Dios a través del Espíritu es para ejecutar las acciones más sublimes, es para pedir la salud a los enfermos, el bienestar a los afligidos, se ora por los que tienen alguna necesidad especial, se ora también por los difuntos, para que haya esa comunión entre los vivos y los difuntos. Creo en la comunión de los santos, decimos en el credo apostólico. Y a veces ese artículo de la fe no lo hemos desarrollado del todo con todas las características y las implicaciones que esto debe de tener. ¿Por qué oramos por los difuntos? Ya lo dice la Sagrada Escritura. Es bueno orar por los difuntos porque reciben nuestra ayuda para que nuestra súplica se ofrezca al mismo Cristo para que obtengan el don de la misericordia. Por eso realizamos la celebración de las exequias, realizamos la celebración de la oración por los difuntos para que tengan todos estos aspectos que los ayuden, que los beneficien. Hablar de Pentecostés, hablar de este día, es hablar de un acontecimiento salvífico. Si quisiéramos nosotros poner en orden de importancia las celebraciones de la Iglesia, en primer lugar, por supuesto, la más importante es la Pascua. Aunque se enojen las abuelitas del mundo, que creen que es la Navidad. No, no es la Navidad. La primera celebración más importante de la Iglesia es la Pascua, a la que menos importancia le damos, a la que se largan de vacaciones, a la que no hay nada, en la que no ambientan la casa, en la que no parece que no está pasando nada. Y es la principal de las celebraciones. Entonces, la primera en importancia es la Pascua. La segunda en importancia es Pentecostés, la conclusión de la cincuentena pascual. Ha comenzado y ha terminado, pero termina exactamente recibiendo aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús. La resurrección es obra del Padre, ciertamente,
Pero ¿quién efectivamente hace esa acción? ¿Cómo? No lo sabemos. Pero lo que sí la teología nos dice es que fue acción del Espíritu Santo. Volvió a animar ese cuerpo de Jesús, por así decirlo, pero a la vida nueva, dándole la vida del Espíritu. Por eso el resucitado es nuevo, diferente. Ya no está sujeto a tiempo y a espacio. Ya las llagas ya no le duele. Ya no hay el dolor salvífico. Ha terminado ese dolor de la cruz. El Cristo histórico murió en la cruz, terminó en la cruz, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y para ratificar la muerte viene la transfixión de Jesús, cuando el soldado romano hace la lanzada sobre el costado de Cristo. Hay muchas tradiciones muy bonitas, entre ellas la de San Longinos, allá en la Basílica de San Pedro, está, se supone, la lanza de Longinos, hay una gran estatua de ella, del otro lado hay una estatua también de la Verónica, de la supuesta Verónica, en fin, todos estos aspectos que la piedad, desde la Baja Edad Media, empezó a propagar de una manera muy especial. Entonces, Pentecostés es este acontecimiento salvífico, porque reconocemos la eficacia del Espíritu Santo como el signo mesiánico por excelencia. Cristo fue bautizado y el Espíritu Santo asistió, allí estuvo presente. El amor de Dios ha sido derramado, dice San Pablo, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 5. Por eso el Espíritu Santo es la coronación de la Pascua. La cincuentena pascual es la coronación de la Pascua. Cristo muerto, resucitado y glorificado, ya pasó el día 40, lleva a término su obra salvífica derramando el Espíritu sobre la comunidad apostólica. Esta es una tradición, por así decirlo, sublime, solemne, que nos narra fundamentalmente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aunque según San Juan, anunciaba al principio que íbamos a ver dos textos, según San Juan, es en la misma noche de la resurrección el resucitado cuando sopla, quiere decir que vive, y les dice, reciban Espíritu Santo. Allí está este texto. Cuando entremos al texto del día, lo veremos un poquito más. Ahora nomás ponemos las dos perspectivas que se han utilizado. Pentecostés realiza en Jerusalén, a la ciudad a la que todos deberían de confluir, de asistir. Esa siempre fue la idea de la ciudad santa de Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, no va uno a Jerusalén. Sube uno a Jerusalén, que no es lo mismo. Subir a Jerusalén. Primero porque es una ciudad en alto. Y segundo porque subir significa muchísimo. Significa elevar el espíritu. Significa entrar en un contacto nuevo con Dios. Significa estar en una nueva dimensión. Por eso en muchas peregrinaciones, cuando se termina la peregrinación y se da una especie de constancia de que fulanito hizo esta peregrinación, la conclusión de la peregrinación siempre ¿dónde es? En Jerusalén. Y el documento dice, fulanito de tal subió a Jerusalén. Porque además es el lugar de la anástasis, el lugar de la resurrección, el testimonio de la resurrección y de Pentecostés, porque allí también está el cenáculo, el lugar donde el resucitado se hizo presente y donde estaban reunidos los apóstoles el día 50 cuando llega el Espíritu de Dios. Todos estos aspectos que a veces parecen
pequeños detalles, ya cuando los unimos, los ligamos, los entrelazamos, encontramos y vemos la riqueza de todos estos aspectos. Por eso ahí se reúnen los judíos, los prosélitos y aún muchos que no conocían a Dios, pero la tradición era tan grande que así sucedía. Es como la Basílica de Guadalupe. Mucha gente el día 12 de diciembre no es creyente y van a ver a la visita a la Basílica de Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, pues porque es parte de la tradición, es parte del contexto de una nacionalidad, de una forma de vida que se ha realizado pues entre nosotros. El día de Pentecostés es el día de la comunión fraterna, la cual se realiza en la mesa de la Eucaristía, como expresión más alta, como expresión más grande, como expresión más sublime. La Iglesia nace del costado abierto de Cristo, el nuevo Adán. Los padres de la Iglesia por eso dicen, así como en el paraíso Adán cayó en el letargo, en el sueño, y tuvo que Dios tomarle la costilla y hacerla mujer, así el nuevo Adán, dormido en la cruz, de su costado abierto sale una nueva mujer, su esposa, la Iglesia, de la cual son testigos del hecho, entonces María, al pie de la cruz, que es quien caminó, como dice el concilio, en la peregrinación de la fe y creyó en todo momento en su Hijo, y Juan, el testigo de este acontecimiento del nuevo Adán. Cristo, el nuevo Adán, María, la nueva Eva. La humanidad nueva, la Iglesia reunida en torno a Cristo. Todos los que creen. Por eso dice por allí el Evangelio de Mateo, que en el momento en que Jesús muere, muchas tumbas se abren y salen los muertos y caminan y los ven en la ciudad. Es una forma simbólica de decir que como a partir de la resurrección de Cristo, todo se vuelve a vivificar, todo vuelve a la vida. Lo que parecía muerto ha retomado el sentido, pues, de la vida. Pentecostés, entonces, va teniendo esta característica. Por eso es el momento en que oficialmente la Iglesia se entrega al mundo. Por eso todas las lenguas son entendidas, escuchadas, que no son galileos los que hablan, sí. ¿Y cómo es posible que todos los escuchemos en nuestro propio idioma? Porque hay gente de todas partes aquí. Porque es el sentido universal del misterio de Pentecostés, el misterio de la Iglesia. Es el milagro de Pentecostés. En Babel fue la confusión de las lenguas. En Pentecostés es la comunión de las lenguas. Qué expresiones ciertamente más importantes. Y por eso es el cumplimiento de aquello que Jesús les decía en el día 40. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los rincones del mundo, hasta el confín del mundo. Y curiosamente, de allá del confín del mundo, del Finisterre, nos ha llegado el Evangelio, por lo menos a estas tierras, a toda América Latina, a todo lo que fue exactamente las tierras de ultramar, tanto de España como de Portugal. Y de aquí también se llevó el Evangelio a muchos lugares, aún a Filipinas, aún a Japón. Por eso nuestros mártires, muchos tienen que ver con Japón, San Felipe, el protomártir mexicano. Entonces, allá muere porque es en una misión especial que se está llevando. Por eso Pentecostés nos instruye, nos enseña
que es el domingo, el día de la iglesia, el día de la comunidad. Los sacramentos de la iniciación cristiana, cada domingo y especialmente en Pentecostés, vuelven a realizar su expresión más importante. El domingo de la Pascua renovamos el sacramento del bautismo. El domingo de Pentecostés, ojo, no lo renovamos, lo conmemoramos. Es diferente. Hacemos una memoria, porque ese no se puede ciertamente renovar, sino que lo que hacemos es una conmemoración. Y sobre todo la conmemoración es una vivencia, una experiencia profundamente espiritual, con una invocación del Espíritu Santo, con todo lo que implica. ¿Cómo celebrar la gran solemnidad de Pentecostés? Entonces, la primera fiesta, la fiesta de Pascua, tiene su vigilia. La segunda fiesta, Pentecostés, la tercera fiesta, Navidad, también tiene su vigilia. Una vigilia que se acompaña, por ejemplo, con los maitines de Navidad, con el oficio de lectura de Navidad, para hacer una celebración más adecuada. Lástima que ese día también todo el mundo anda deprisa, todo el mundo anda preparando la cena y no sé qué tantas cuestiones, que es lo menos importante. Y cómo hemos cambiado de lo más importante a lo que es simplemente superficial. Pero en fin, ¿cómo la Iglesia plantea celebrar Pentecostés? Al igual que la Pascua, con dos momentos celebrativos. En la Pascua es la noche en la vigilia santa y el día de Pascua. En Pentecostés es la vigilia de Pentecostés y el día de Pentecostés. Explico. La vigilia no se puede comparar ninguna a la de la Pascua porque es la madre de todas las vigilias, dice San Agustín. En Pentecostés también se hace una vigilia, con menos elementos, pero muy expresivos en este sentido. Igual que todas las vigilias, se introduce con un lucernario. El lucernario más solemne, lógico, es el de la noche de la Pascua. ¿Por de dónde se toman los lucernarios? Los lucernarios se toman desde la antigüedad judía, pasando también por los cristianos, porque había una necesidad lógica de encender las luces a la caída del sol. No se puede estar en tinieblas. Entonces, es importante, ciertamente, encender las lámparas. A eso se le llama lucernario. Y que ordinariamente va acompañado de un himno, de un canto, de unos salmos. A esos son los lucernarios. También se asocia el sacrificio del perfume. También viene desde la tradición del Antiguo Testamento el sacrificio del perfume. El salmo de las primeras vísperas del primer domingo la primera semana del domingo habla de este salmo. Se levanta mi oración como el perfume de la tarde. Porque eso es lo hermoso del incienso, que es como una oración que se eleva. Hasta el día de hoy siempre la Iglesia, cuando utiliza este elemento, el incienso, lo utiliza con este concepto de que es oración elevada a Dios. Por eso es una especie de sacrificio que se hace con estos elementos naturales, que es el incienso tomado de la naturaleza. Claro, lleva una serie de revolturas, de perfumes, etc. Y por eso huele tan sabroso. Luego se pasa a la liturgia de la palabra, un desarrollo amplio de la liturgia de la palabra. 4 textos del Antiguo Testamento, una epístola y un evangelio. El primer texto es el libro del Génesis, la Torre de Babel, que ya citaba hace rato,
cuando viene la confusión de las lenguas y ya no se entendieron los seres humanos. El segundo es el libro del Éxodo, capítulo 19, y algunos versos así acomodados, que es cuando Dios da la alianza en el Sinaí. Porque con el correr del tiempo, la celebración de Pentecostés para el pueblo de Israel se convirtió en una fiesta de la ley, de la Torá, cuando Dios dio la ley en el desierto. Es muy bonito porque, por ejemplo, sacan el libro de la Torá y danzan alrededor de... son muy festivos los judíos. Cualquier Shabbat, por ejemplo, que esté uno en Jerusalén, ahí el viernes hacia las 5 o 6 de la tarde empieza uno a ver cómo cerca del muro oriental, cerca, en otras partes altas que hay de Jerusalén, se empiezan a juntar los grupitos, especialmente de jóvenes, llevan sus instrumentos, cantan, bailan, etcétera, porque es el inicio del Shabbat. Toman su pan, hacen la bendición, toman el vino, hacen la bendición, etcétera. Entonces, por eso también la fiesta del Pentecostés de los judíos tiene esta característica. Se toma un texto del libro del profeta Ezequiel que habla de los huesos secos. Es un campo de huesos secos, pero el Espíritu de Dios entra en esos huesos y les vuelve a dar vida, les vuelve a dar carne, los vuelve a la vida. Eso hace el Espíritu. Es una referencia interesantísima, pues, al Espíritu Santo. La epístola es la carta a los Romanos, capítulo 8, el hermoso texto de decir cómo por el Espíritu vivimos, experimentamos toda esta riqueza, esta realidad de saber quiénes somos y nuestra identidad de quiénes somos. Dice en el capítulo 8, verso 22 y siguiente, San Pablo: sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos por dentro esperando la condición de hijos adoptivos, el rescate de nuestro cuerpo. Con esa esperanza nos han salvado, una esperanza que no se ve, una esperanza que es plena, porque lo que uno ve no necesita esperarlo. Pero si lo esperamos, si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. De este modo, el Espíritu viene a socorrer en nuestra debilidad. El Espíritu nos socorre en nuestra debilidad. Y finalmente el texto del Evangelio, capítulo 7 de San Juan, del verso 37 en adelante, es un pasaje muy interesante en uno de los momentos que Jesús subió a Jerusalén para la fiesta de las tiendas. Allí, el último día de la fiesta, cuando de la piscina de Siloé se llevaba agua y se vertía en el altar del templo de Jerusalén, Jesús grita en medio de la multitud: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y todo el que beba de mí, de él correrán ríos de agua viva. Estaba hablando, dice San Juan al final, del Espíritu Santo. No había todavía Espíritu Santo porque él no había sido glorificado, o sea, no había muerto en la cruz. Pero en el momento en que muere en la cruz, bien claro lo dice San Juan, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, entregar el Espíritu es dar este Espíritu de la vida. Después se hace la conmemoración, que ya había dicho, del sacramento de la confirmación, el credo, la oración universal, la liturgia eucarística. Y con esto es una gran celebración para
la celebración de Pentecostés, una gran vigilia bella, hermosa, que deje huella. Las vigilias hay que disponerse a ellas, o sea, debe de tener buen tiempo. En este momento de pandemia no se puede hacer, pero ya Dios dirá adelante y lo podremos hacer como sea lo más adecuado. El día de Pentecostés. Son los mismos conceptos que estamos celebrando. Es prolongar ya a lo largo de toda la jornada, de todo el día, ciertamente Pentecostés. El libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura que se proclama, está la narración de la llegada del Espíritu Santo ese día a las 9 de la mañana, los apóstoles, lo que ven, lo que escuchan, etc. El texto de segunda lectura es de los Gálatas 5, 16 y siguientes, que nos habla sobre los frutos del Espíritu Santo. Eso es muy interesante porque si no hubiera frutos no tendría razón de ser del Espíritu. Y hay un texto muy bello que es la secuencia de Pentecostés. Una de las secuencias más bellas que ha tenido la Iglesia, que ha permanecido, un texto aproximadamente escrito sobre el 1300, una cuestión así que le da una serie de títulos al Espíritu Santo que viene a complementar la Sagrada Escritura y que viene a expresar en elementos muy concretos toda esta realidad. En latín la conocemos como el Veni Sancti Spiritus. Nosotros en castellano se traduce por ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Es de los textos más bellos también, junto con el de Pascua, de las secuencias que son realmente profundísimos en este ámbito, en este aspecto, que nos lleva a reconocer la fuerza, el valor, el sentido que tiene la acción del Espíritu Santo. Y junto con esto tendríamos el prefacio de Pentecostés, que no hay que olvidarlo, que todos los prefacios son una síntesis de la teología que se quiere manifestar, que se quiere plantear para entender de una manera mejor esta riqueza de los contenidos convertidos pues en oración. Entonces, este prefacio de Pentecostés es verdaderamente importante. Le está hablando al Padre Celestial. Siempre en la liturgia le hablamos al Padre Celestial.
en general. En algunos pocos textos le hablamos al Hijo, siempre al Padre o en algunas ocasiones al Hijo. Aquí le estamos hablando al Hijo, Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, toda esta cincuentena, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlo en Cristo, tu unigénito. Una de las riquezas que debemos de entender de la liturgia es que la liturgia no es arqueología. No es algo que pasó y lo recordamos y ¡ay, qué bonito!, etcétera. Así como, ¡ay, sí, estamos recordando el bicentenario de la independencia de México y qué bonito! Y sí, estamos en una situación tremenda. No. La liturgia es una situación del hoy. Hoy se hace realidad la liturgia. Es un memorial. Y cuando hablamos por eso del memorial, el sicarón en griego, estamos diciendo que esto es en el hoy. Has enviado hoy al Espíritu Santo. De modo que el que participa en esta celebración hoy debe de sentir que ha recibido al Espíritu Santo. Debe de recibir al Espíritu de Dios, porque renueva esta expresión sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu unigénito. ¿Cómo se realizó esto? Por medio de la iniciación cristiana. Porque si no estuviéramos iniciados en la fe, no fuéramos bautizados, confirmados y eucaristizados. Cuando esto se realiza, llevamos esto a su plenitud. Ahora viene la acción del Espíritu. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, reveló a todos los pueblos el misterio de Dios, tu misterio, y unió la diversidad de las lenguas en una confesión misma de fe. Esa es la acción del Espíritu, que lo que nació en la cruz llega a su plenitud, llega a su realización en este aspecto. Por eso el domingo de Pentecostés, el Evangelio es muy interesante bajo esta perspectiva, y vamos a ubicarlo, vamos a entender por qué se proclama este Evangelio, que ordinariamente es el mismo para los 3 ciclos, aunque el leccionario nos proporciona evangelios alternos para los otros ciclos. Entonces es el capítulo 20 de San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo Jesús les dijo: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Por eso, este texto está profundamente relacionado con el día de la Pascua, el mismo día de la resurrección. La cincuentena ha sido 50 días vividos como un solo y único día. Y entonces nos preguntamos por qué Jesús da el Espíritu Santo, sopla sobre ellos, para capacitar a la iglesia
y comprender todo su evangelio. Ya lo decía en alguna meditación, si los evangelios se hubieran escrito el sábado santo, serían los evangelios más tristes del mundo. Pero como se escribieron después de Pentecostés, después de esta acción del Espíritu, es el verdadero evangelio de Cristo, la verdadera buena noticia de Cristo, la buena nueva de Cristo. Es el que crea el vínculo de la caridad en la iglesia. Donde hay amor y caridad, allí está Dios, allí está el Señor. Esto que se ha cantado el pasado Jueves Santo. Es el viento que llena todo. El viento lo penetra todo. Se lo dice Jesús a Nicodemo. El viento no sabes de dónde viene y a dónde va, pero de alguna manera lo llena absolutamente todo. Es el Paráclito. Este texto, este concepto griego también, un poquito a veces difícil de entender, pero ya cuando nos vamos familiarizando con él, entendemos la riqueza que implica, que es dador de vida, el que acompaña, el que asiste, el que está, el abogado, el que intercede, etc. A veces hemos quitado esta tarea de Paráclito al Espíritu y se lo hemos añadido esto a María y a los santos. Y eso no debe de ser. Esa no es tarea ni de María ni de los santos. Esta es tarea del Espíritu de Dios, porque es el mismo Espíritu de Dios. El Padre resucitó a Jesús por medio del Espíritu Santo. Romanos 1:14. Por eso es el guía de cada cristiano. Por eso cuando alguien no ha completado su iniciación cristiana y ya ha ido creciendo, desarrollándose, algo falta en la persona. Qué increíble que a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, vivimos como en la Edad Media en relación al sacramento de la confirmación, cuando murieron miles de gentes en Europa, sin recibir nunca el don del Espíritu Santo. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué los jóvenes son como son? ¿Por qué hay toda esta situación? ¿Por qué este encaminarse con tanta facilidad al mal? ¿Por qué esta situación que están viviendo y que se está dando? Falta del Espíritu Santo. No tienen el Espíritu de Dios que está en ellos. Y por lo tanto, no se podrán dar los frutos del Espíritu de los que ya hablábamos. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, el dominio propio, la modestia. Todos estos dones del Espíritu construyen a la persona. A partir de estos frutos hay una mejor forma de actuar y de vivir. Por eso se piden los dones del Espíritu: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y santo temor a Dios. ¿Solamente son estos 7? No, hay muchos más. Pero estos 7 vienen como a sintetizar, vienen a ser como los básicos para poder entender este aspecto. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y la verdad nos hace libres, dice Jesús. Es el Espíritu de la unidad. Y ya en la cincuentena pascual hemos hablado de estos aspectos de la unidad. La unidad, que es de alguna manera caminar en la luz, porque no podemos vivir aislados, sino que tenemos que vivir en esta experiencia. La verdad divina que opera en nosotros, por eso
es tan preocupante que tantas generaciones no gocen de la vivencia del Espíritu Santo a través del sacramento de la confirmación. Y que todavía muchos, aún pastoralistas y estas personas, piensan que está por primero estas cuestiones prácticas que la teología, que los conceptos fundamentales que se han manejado siempre en esta concepción de la iniciación cristiana, que están por escrito claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II y las implicaciones que tiene todo este aspecto. El Espíritu nos enseña a que Cristo resucitado es el Señor, el Rey del universo. No podemos llamar a Jesucristo el Señor, el Kyrios, el resucitado, si no lo hacemos a través de la acción del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta a través del fuego, del viento, de las lenguas de fuego. Se expresa a través de la belleza. Hay una sensibilidad especial para captar la belleza de Dios que está en las obras, en toda la creación y aún más allá de la creación. Por eso el Espíritu desciende sobre su iglesia y la va conduciendo con suavidad, como conduce un pedagogo ciertamente al alumno. Por eso también del Espíritu Santo se dice que es el pedagogo de la iglesia y no lo podemos negar. El Espíritu Santo es el canto de la libertad. Cuando se recibe el don del Espíritu Santo, ese canto de la libertad se hace en plenitud. Por eso se recibe ciertamente en el sacramento de la confirmación, en la iniciación cristiana, pero no solo, en la reconciliación, por supuesto, en la Eucaristía, cada vez que participamos de la Eucaristía, en momento de la unción de enfermos, en esa situación, o en el viático para los moribundos, o en los sacramentos que no son otra realidad, sino el estado de vida. Sacramento del orden, en sus tres dimensiones, el episcopado, el presbiterado, el diaconado, o el sacramento del matrimonio, que es lo más común entre los fieles, o también los sacramentales, la vida consagrada, la consagración de vírgenes, otras formas de vida, los lectores instituidos, los acólitos instituidos, los sacramentales que tienen que ver ciertamente con las personas. Y por eso entonces el Espíritu de Dios es el Espíritu que da vida. Si algo hemos celebrado en la cincuentena pascual es la vida. Y esa vida, el Espíritu la viene a redondear, viene a llevarla a su plenitud. Por eso en muchos iconos, cuando se representa al Espíritu, que no es exactamente una palomita así tan bien hecha como en la cultura occidental, un elemento así como de una ave muy, muy curiosa, ordinariamente se ponen dos cuadrados, uno sobre el otro, para realizar el número octavo, porque además el número octavo, como lo explicamos desde el principio, es el número de la Pascua. Es el número del octavo día, del primer día que no tiene ocaso. Ese día está guiado por el Espíritu. Ese día ya está expresado por el Espíritu Santo. Vivamos esta experiencia del Espíritu de Dios, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios y que sea un bello y hermoso Pentecostés. Aletos aneste. Aleluya.